Mundo, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, una enfermedad tremenda que no solo está costando muchas vidas, sino que además está generando mucho dolor, mucha pena alrededor de todo el mundo, pero particularmente en México y aquí en San Luis Potosí. Y por eso es importante hablar al respecto, sobre todo porque los datos de la Organización Mundial de la Salud, de las instancias internacionales en materia de salud, apuntan a que la detección temprana, la detección oportuna del cáncer de mama hace por completo la diferencia entre un diagnóstico que permite un tratamiento y una recuperación y entre una pues condena de muerte. Es por eso que hemos querido platicar esta mañana con el doctor Jesús Mario Canseco Lima, especialista precisamente en el tema de cáncer de mama. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de saludarte. Te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y más porque hemos seguido tu trayectoria, tu carrera, y yo quería que nos compartieras esta mañana primero la definición que tú le das al cáncer de mama, porque generalmente escucharíamos desde los médicos, sobre todo especialistas en este tema, hablar de las condiciones y las características médicas, pero el cáncer de mama tiene implicaciones en la vida de las personas de una forma mucho más profunda. Mira, claro que sí. Yo la verdad es que acuñé una definición muy sencilla y para mí el cáncer de mama es ese proceso patológico que al ser diagnosticado va a interrumpir la expectativa y los proyectos de vida de manera abrupta en una mujer y en toda su familia. Porque es importante recordar pues que en México pues gran base de todo lo que es el núcleo familiar y la familia pues es la mujer, ¿no? Entonces claro, se disrumpe todo por completo. ¿Qué tan fuerte es la problemática? ¿De qué tamaño es la incidencia del cáncer de mama? Mira, la manera más sencilla para tú tener esa magnitud es ponerle cara conocida al problema, ¿no? Esto lo encontré en algún libro alguna vez que estaba tratando yo de comprender lo que era la medicina y la patología. Y te dicen que si tú no le pones cara conocida a los problemas, simplemente lo vas a ver como un número, ¿no? Entonces, en el mundo, aproximadamente se presentan 2.200.000 casos de cáncer de mama al año, perdón. Esto, si tú lo ves como número, pues es un número que se queda ahí, ¿no? Pero si lo quieres aterrizar, es lo mismo que ver toda la población del estado de Querétaro, ¿sí? Uy. Si tú quieres ver, por ejemplo, cuántas muertes hay en el mundo por cáncer de mama, aproximadamente al año hay 680,000. Y eso equivaldría al estado de Colima. ¿Sí me explico? Ya, tú date una vuelta por Colima un día y imagínate que todas esas personas se van a morir ese año, todas. Esa es la magnitud del problema. Entonces, de esa manera lo podemos aterrizar. En México aproximadamente hay unos 30,000 casos de cáncer al año y eso equivaldría más o menos a la cantidad de personas que caben en el estadio Nemesio 10, en el de Toluca. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera como que ya te das una idea de que un día que veas un partido, pues si ves a todo el estadio, imagínate que todas esas personas en un año no van a estar por cáncer de mama, ¿no? Y como bien lo dijiste, pues tenemos que buscar el diagnóstico temprano. Entonces, la incidencia de mujeres en México que les va a dar cáncer de mama es equivalente a ese estadio y las que se van a morir por cáncer de mama es más o menos unas 7,900 mujeres, que es lo mismo que el teatro que tenemos aquí, el del Parque Tangamanga, el Teatro donde está del Pueblo. La Concha. Exacto. Entonces, ahí caben más o menos unas 7,900 mujeres. Imagínate que todas esas se mueren Teatro en un de la año. Ciudad. Y es tremendo el dato, tremenda la cifra, doctor. Y te lo tengo que preguntar, ¿qué hace la diferencia de esos 30,000 casos que son detectados en un año en México y esos 7,000 fallecimientos? Es decir, ¿qué hace la diferencia entre quien recibe un diagnóstico y logra sobrevivir y entre quien lamentablemente pues termina perdiendo la batalla? Mira, si tú detectas el cáncer en etapas tempranas, que sería lo ideal, que solamente el 20% de esa población se detecta, la supervivencia es casi del 100%. ¿Sí? O sea, es algo que sí se puede manejar. A lo mejor no se puede prevenir al 100% el cáncer de mama, pero se puede detectar a tiempo. Y la mejor manera es con una mamografía, ¿no? Es detectarlo antes de que se vuelva palpable. Si tú detectas el cáncer de mama ya en una etapa localmente avanzada o con metástasis, la posibilidad de supervivencia en los siguientes 5 años es menos del 50%, y cuando ya hay metástasis, por ejemplo, cerebrales o hepáticas, es nada más del 20%. Entonces, básicamente, en los primeros 2 años de vida, de diagnóstico del cáncer, cuando ya es una etapa avanzada, el 70% de las mujeres mueren. Entonces, sí es algo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Yo siempre les recalco que aquí es ir navegando con la paciente, es ir orientándola
al final del día dentro del barco va toda la familia, todos están con ella, pero el día que que ella deja de estar, pues se acabó la familia, ¿no? Por así decirlo. Ahora, hablas de que pues la detección, digamos, pues que más nos sirve es la oportuna a través de una mamografía. Sin embargo, pues quisiéramos pensar que vivimos en un país en donde todas las mujeres pueden acceder a ella, pero la realidad es que no. Generalmente una mujer que va a acceder a una mamografía es porque ya detectó algo, porque ya tuvo que vivir su tiempo de espera en las clínicas, en los sistemas de salud, y de aquí a que se la programaron y de aquí a que se la realizaron, y entonces estamos llegando ya en etapas muy avanzadas. ¿Cuáles son el resto de las estrategias por las que podríamos apostar, pues, por ejemplo, la autoexploración, o qué otros mecanismos podríamos tener para poder detectarlo? Mira, como bien te digo, el mejor método que hay para detectar el cáncer de manera temprana es la mamografía. Sin embargo, solamente un 36% de las mujeres se lo van a detectar el cáncer por mamografía. Hay un término que está acuñado por los ingenieros que se llama sojourn time, que es el estado de un objeto o de una materia que cambia y que no puede regresar al estado previo. Entonces, hablando del cáncer de mama, no es lo mismo un cáncer que se detecta cuando ya lo tocaste a un cáncer que se detecta cuando no se toca. Entonces, la mujer va a detectar esas lesiones hasta después de que el tumor mide 2.5 centímetros. Y esto va a ocurrir en el 42% de las mujeres. Ya cuando eso ocurre, ese tumor lleva creciendo dentro de la mujer 18 meses. Entonces, si tú le sugieres que se haga una mamografía año con año, pues tenemos dos oportunidades de realizarlo. Muchas veces vas a encontrar que te hagas la mamografía cada 2 años, o de los 40 a los 50 cuando tú quieras, o opcional, o solamente si hay factores de riesgo, ¿sí? Pero tomando en cuenta que un tumor crece en 18 meses para que sea palpable, puedes detectarlo adecuadamente si haces una mamografía año con año. Así como bien dices, a lo mejor sí hay campañas de mastografía en todos lados, perdón, pero a lo mejor muchas veces no hay quien las interprete. Y entonces ese es el problema, que después la paciente le dicen, bueno, vete a tu casa y si hay algo te marcamos. Resulta que pues, a lo mejor ni supo si le marcaron o no le marcaron. Entonces, al final del día, lo más importante sí es la autoexploración. Yo que también no hay que caer en la letra escarlata, sino al contrario, recordar que el 90% de los tumores que una mujer se toca en el pecho son benignos. Lo importante es que tenga la conciencia de estarse autoexplorando para que ella conozca lo que es normal, y el día que detecte algo, pues que vaya a que la revisen. Y lo importante es recordar eso, el 90% es benigno, y lo que tenemos que recordar nosotros es cuál de esas 100 mujeres que lleguemos a ver, 10 van a tener cáncer, y tenemos que referir a tiempo para que reciban un tratamiento adecuado, ¿no? Claro. Tocas un tema que me parece fundamental, que es el temor, el miedo. Seguimos escuchando esta palabra de cáncer y sigue siendo obviamente un diagnóstico muy duro y muy fuerte para las personas. Y en el tema de las mujeres, sobre todo en estas que no tienen un acceso a los sistemas de salud, etcétera, pues en muchas ocasiones prefieren ni siquiera saber, ¿no? Ni siquiera enterarse. Pero como tú lo decías, sí hay una gran diferencia entre enterarse a tiempo y poder tratarlo y poder sobrevivir, a enterarse cuando ya es demasiado tarde y cuando poco queda por hacer para poder atender este tipo de padecimientos. Con todo esto que nos dices, doctor, ¿tendría que ser un tema prioritario de los sistemas de salud esto de la prevención, de la detección oportuna del cáncer de mama? Y aprovecho para sumarte una pregunta que nos están haciendo llegar, que nos preguntan por qué hay tantos casos, doctor. Si hay algún factor que esté propiciando que se esté dando esta incidencia tan alta de cáncer de mama. Mira, si tú lees las guías o te fijas en las guías, en algunas ocasiones te dicen que la mamografía se haga cada 2 años. A lo mejor una mamografía te cuesta 800 pesos en algún lugar. Si tú calculas que hay 23 millones de mujeres en México mayores de 40 años, pues eso equivaldría a unos 18.400 millones de pesos. Entonces, a veces el sistema de salud, desafortunadamente, trata de ver la parte económica y te puede decir, ¿sabes qué? Pues con lo que yo me ahorro de hacer un año de mamografías, ¿sí? Que serían más o menos 9,000 millones de pesos, pues con eso pago el cáncer de la paciente que lo llega a tener entre los 40 y los 50. ¿Sí me explico? O sea, es un componente al final del día administrativo, económico, que bueno, pues es otro tema, ¿no? Pero lo importante es que a veces la paciente puede ir y ella solita, aunque no se le dé el sistema de salud, pues hacer su estudio, ¿no? Porque al final del día es el principal cáncer que hay en México actualmente y que afecta a la mujer y que se puede curar. Entonces, por eso te digo, es un cáncer que afecta a la familia. Entonces, oye, vamos a juntarnos todos, apoyamos a mi mamá, a mi tía para que se haga la mamografía, y es una vez al año, o sea, con eso les va a ir bien.
El principal factor de riesgo que existe actualmente para el cáncer de mama es la edad. ¿Sí? Entonces, conforme la mujer va avanzando en edad, el cáncer va a seguir incrementando su riesgo. Actualmente en México el promedio es los 53 años. Y todo luego te preguntan, oye, ¿cuándo me dejo hacer la mamografía? ¿No? A los 65 años, no. Te dejas de hacer los estudios que tú creas pertinente cuando creas que la mujer no va a vivir más de 10 años. Como actualmente viven hasta los 100, yo creo que hasta los 90 se lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 40 años, porque tú lo que buscas es detectar el cáncer 10 años antes del promedio general. Y si el promedio general andan en los 53 años, pues lo vas a empezar a buscar a los 40. Ya mujeres más jóvenes son mujeres muy específicas que sí puede haber riesgos, pero de alguna manera, bueno, pues ya esas se detectarán en sistemas más específicos, ¿no? Pero a partir de los 40, cada año está justificado hacer la mamografía. ¿Qué lo causa? ¿Y hay forma de reducir el riesgo de padecerlo? Mira, el principal factor de riesgo, como te decía, es la edad, y lo que influye directamente es la parte hormonal. O sea, desde que la mujer empieza su primera regla a los 12, 13, 14 años, hasta que llega la menopausia a 48, 49, 50. Uno de los principales factores que está sucediendo es que ahora las mujeres están empezando a arreglar o menstruar más jóvenes, y eso habla pues de que la raza humana está mejorando su calidad de vida. Y ese estímulo hormonal que empieza desde más jóvenes es el que puede estar incrementando ese riesgo. ¿Sí me explico? Las mujeres también viven más, ya. Hay muchos factores ya alrededor, y tampoco te puedes poner a vivir en una esfera ni aislado del mundo, pero sí lo importante es reconocer que la edad es el principal factor, ¿sí? Es el más importante. O sea, el 90% del cáncer que existe en la mujer de mama está asociado a la edad, no tanto por el componente hereditario ni familiar, sino por la edad. Entonces, si tú empiezas con tu mamografía año con año, por eso soy tan repetitivo, sí, eso es lo que te va a ayudar a detectarlo a tiempo, y a lo mejor actualmente hay tratamientos tan nobles que ya tenemos estudios genéticos que te evalúan la mujer que tiene cáncer, un cáncer temprano, y que no requiere quimioterapia. Entonces, pues automáticamente eso le cambia totalmente su calidad de vida, porque ya no se le va a caer el pelo, ya no va a tener neuropatías, ya se va a sentir cansado durante 6 meses. Que también es parte de eso que decíamos, ¿no, doctor? Perder el miedo. Es mejor estar en el monitoreo permanente, es mejor tomar las acciones de manera oportuna a esperar hasta que ya es demasiado tarde y tener que enfrentar el peor escenario. Te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Fíjate que justo nos están haciendo llegar un mensaje en donde nos dicen que agradecen que toquemos estos temas, porque muchas mujeres en este país seguramente es la primera vez que están escuchando de voz de un doctor especialista en el tema hablar de esto, porque en México, como ya lo decíamos, con un sistema de salud tan endeble, pues seguramente no pueden acudir constantemente a un médico y del nivel que tú tienes, doctor, y por eso te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. Te voy a agregar un punto más que creo que es súper clave, y es que ¿qué puede hacer una mujer? La verdad es que como para que ayude, fíjate, la lactancia materna previene 20,000 muertes de cáncer por año, ¿sí? Si una mujer mantiene la lactancia por lo menos 12 meses, ¿sí?, va a reducir su riesgo más del 7% de tener un cáncer de mama, ¿vale? Entonces eso es algo que se puede lograr y que podemos nosotros fomentar también. Doctor, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo. Nos vemos, hasta luego, gracias. Muy buenos días, el doctor Jesús Mario Canseco Lima, especialista en el tema del cáncer de mama, platicando con nosotros. De verdad, muchas gracias por su comentario. Altavox.